3. La teología neoortodoxa. Bajo esta denominación encontramos a cierto número de autores que representan una amplia gama de posturas individuales. En términos generales, la neoortodoxia pretendió superar las varias formas del liberalismo teológico, al negar, correctamente, lo inadecuado de querer alcanzar a Dios partiendo del hombre. Consecuentes con este criterio, los seguidores de la teología de este signo son reacios a conceder ninguna validez autoritativa a nada que sea accesible al hombre, bien sea una figura histórica o un libro. Dios se revela, afirman, en lo que denominan la crisis, por la que se produce un encuentro personal de carácter trascendental. Sin ir más lejos, en el análisis de esta postura, es un hecho que tiene en muy alta estima la iniciativa divina y la soberanía de Dios, cosas olvidadas por el liberalismo teológico, pero dado que no ofrece ninguna norma externa objetiva de origen divino por medio de la cual poder juzgar las supuestas experiencias de la crisis, y dado también que dichas experiencias no constituyen ni entregan ningún depósito de conocimiento válido, la neoortodoxia se convierte, sin pretenderlo quizás, en un apartado más dentro de la corriente subjetiva. No podría ser de otra manera, ya que esta teología es tributaria de la filosofía existencialista, a la que le ha pedido las herramientas para su labor de reflexión. 4. La teología evangélica, también llamada reformada, por recoger los grandes principios de la Reforma del siglo XVI, que fue en el fondo un volver a los orígenes. Es una teología contrapuesta totalmente a los varios movimientos descritos en las lecciones previas. La característica fundamental de la teología reformada o evangélica es su voluntad de prestar gozosa obediencia a la autoridad soberana de Dios, tal como se expresa en su revelación, registrada hoy en los libros canónicos de la escritura hebreo-cristiana. Estas escrituras es la fuente, la norma y la regla infalible de fe para la teología evangélica. En ella encuentra la revelación objetiva de Dios, centrada en la obra redentora de Jesucristo. La primera tarea de la teología evangélica es escuchar la voz de Dios por medio del Espíritu y por medio de la palabra escrita llegada hasta nosotros. Luego se trata de emplear todos los recursos de la personalidad regenerada, la mente iluminada, las emociones reorientadas y la conciencia limpia de obras muertas, con el fin de presentar esta verdad divinamente garantizada por haber sido divinamente revelada de manera sistemática. En esta tarea no olvidará las lecciones valiosas de la experiencia, tanto histórica como personal, ni descuidará tampoco las herramientas del intelecto, las emociones y los impulsos básicos de la naturaleza humana. Pero, por encima de todo, y sirviendo de norma suprema, se halla la luz de Dios. El teólogo evangélico no puede tampoco olvidar que después de colocar el fundamento, Efesios 2:20, constituyendo a los apóstoles, el Señor constituyó a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 al 12. Así, tiene el deber de estudiar cuanto aprendieron de la Escritura, con sus particulares percepciones, las generaciones de santos eruditos y mártires que le precedieron. Es aquí donde descubrimos el inmenso valor de la tradición eclesial, no como una autoridad juxtapuesta a la de la Escritura y haciéndole sombra, sino como una explicitación de esta misma Escritura. Por otra parte, el teólogo evangélico no medita ni escribe como creyente aislado, sino en medio del pueblo de Dios, a partir de la misma fe y la misma comunión de las iglesias fieles al Señor y a su palabra.
Él es testigo en medio de la comunidad que confiesa su fe dentro de la fortaleza que recibe de la fraternal comunión de la Iglesia. Sin embargo, su lealtad suprema, su fidelidad última, es para la palabra de Dios. Solo la Escritura es norma. Ella sola constituye la regla de la fe y la conducta del teólogo y, por consiguiente, la regla de su labor reflexiva. La teología para nosotros no puede ser otra cosa que explicitación de la palabra revelada y vivencia de esta misma palabra. Es una tarea bíblica la nuestra. Así nos vinculamos a la gran doctrina reformada de la sola Escritura. Y aún más, seguimos en la línea de los apóstoles y del Señor mismo cuando zanjaba toda cuestión con la frase contundente, escrito está. Esto bastaba para él, y así es suficiente para nosotros. Es así porque, como dijo y escribió Strong, sostenemos que es posible conocer a Dios solamente en la medida en que Él se revela y en la medida también que nuestras mentes y nuestros corazones son receptivos a esta revelación. Tomado del curso de formación teológica evangélica tomo 1 de Francisco La Cueva.